Jueves 19 de mayo del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Esta mañana tenemos información importante en nuestra mesa de trabajo. Nosotros damos la bienvenida y saludamos a nuestros compañeros Andrea, Lautaro y Byron. ¿Cómo están? Qué gusto. Esta madrugada, ciudadanos de Esmeraldas reportaron incidentes en su cantón. ¿Qué información hay acerca de esto? Lautaro, buenos días. Hola, Vero, Andrea, Byron, amigos televidentes y radioescuchas. Efectivamente, en horas de la madrugada se confirmó que hubo dos atentados, dos cochebomba que explotaron en el cantón Esmeraldas, en el centro urbano de la capital de la provincia del mismo nombre. También ya hay detenidos, tenemos la información de lo que ha sucedido y tendremos más información de lo que está pasando, porque recordemos que ya hay un estado de excepción. Sin embargo, la violencia otra vez se toma a las calles de Esmeraldas. Estaremos entonces revisando esta importante información, Lautaro. Ahora, Andrea, ¿qué pasó ayer con la audiencia del expresidente Jorge Glass? ¿Cómo estás, Vero, Byron, Lautaro, amigos quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana? Así es, el día de ayer se llevó la audiencia en donde se iba a analizar el habeas corpus que fue concedido en meses pasados al ex vicepresidente Jorge Glass. La audiencia duró alrededor de 4 horas y nosotros le tenemos todos los detalles aquí en Noticias 7. Estén pendientes, amigos televidentes, efectivamente, Andreita, pero Byron, para hablar acerca precisamente del ex vicepresidente Jorge Glass, a quien tendremos de entrevistados el día de hoy. Hola, Verónica, Andrea, Lautaro, televidentes, un gusto como siempre. Estará primero, antes que nada, a las 7:15 de la mañana el general Alain Luna. Es director de inteligencia de la Policía de Investigaciones, a propósito de lo que ha acontecido hace pocas horas en la capital de la provincia Verde. Y ahí sí, a las 7:35 estará con nosotros el periodista investigador Arturo Torres. Hablaremos sobre los videos que hablan de una negociación o de temas relacionados a la actividad petrolera y de combustibles del ex vicepresidente Jorge Glass en el año 2014. Muy bien, hacemos una invitación también para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora, amigos televidentes, vamos a revisar los titulares de la jornada. Bienvenidos. Audiencia de apelación del habeas corpus en el caso de Jorge Glass se llevó a cabo en la Corte Provincial de Santa Elena. En 8 días se conocerá la decisión de los jueces. El portal de investigaciones Código Vidrio difunde un nuevo video donde esta vez se revela una conversación entre Jorge Glass y el entonces director de la Agencia de Control de Hidrocarburos, que se habla de no sancionar a las compañías petroleras mientras no conozca al expresidente Correa. Se agrava crisis en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conflicto entre el presidente Ernest Ulloa y los demás consejeros por la terna que pretende renovar al Consejo de la Judicatura. En deportes, el crédito ecuatoriano Richard Carapaz logra el segundo lugar en la clasificación general del Giro de Italia tras ganar un sprint de velocidad. Vamos con el desarrollo de la información, amigos televidentes. Mucha atención. Esta madrugada, ciudadanos de Esmeraldas reportaron incidentes en el cantón. En imágenes se puede ver como 2 vehículos se quemaron literalmente. Además hubo disparos, realmente una zona conflictiva. Lautaro, ¿qué información tenemos acerca de este percance? Cuéntanos, Así es, Vero, alrededor de la medianoche del miércoles, madrugada de este jueves, en el cantón Esmeraldas, en la parroquia Esmeraldas de la provincia del mismo nombre, se registró la explosión de 2 cochebomba, 2 vehículos a los que les cargaron de explosivos, estallaron, generaron pánico en la población. Esto ocurrió en el sector de la Plaza Cívica, que es en el centro de Esmeraldas, también cercano al Colegio Vargas Torres, que es otro de los más tradicionales de ese cantón. Y adicionalmente, los ciudadanos grabaron con sus celulares, como estamos observando, balaceras que se reportaron en diferentes sectores. Todavía no se conoce quién es el grupo delincuencial al que se le atribuye este tipo de incidentes, estos atentados, como se está calificando. La Policía Nacional informó que ya desplegó su equipo táctico y de inteligencia para poder controlar la situación. Están por toda la ciudad buscando a los responsables para tomar decisiones, evidentemente, ponerlos bajo
la autoridad competente por lo que está sucediendo en Esmeraldas. Esto ocurrió en la noche, todavía no hay mayores pronunciamientos. Sin embargo, el ministro del Interior, Andrea, se pronunció en su cuenta de Twitter hace minutos. Así es, hace minutos el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ha posteado en su cuenta oficial de Twitter lo siguiente: la violencia es un fenómeno social incomprensivo, lo padecemos en el país. Es natural sentir impotencia y desesperanza, dice el ministro Patricio Carrillo. Desde el Gobierno Nacional, junto a Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo afrontamos con firmeza y determinación. No vamos a renunciar al derecho de vivir en paz. Además, añade, ayer en Esmeraldas se allanó domicilios, se decomisaron armas, municiones y explosivos. Hay 5 detenidos. Además, hoy se realiza la detención de 6 sujetos presuntamente relacionados con trata de personas con fines de formación paramilitar. Es el último pronunciamiento que se ha tenido desde la cuenta oficial de Twitter del ministro del Interior, Patricio Carrillo Byron. Sí, y la policía en su cuenta institucional de Twitter también puso, inmediatamente se dio el suceso esta madrugada, a eso de las 2 de la mañana, un comunicado de prensa bastante escueto, pero que dijo que ante los hechos suscitados en Esmeraldas, unidades de especialidades tácticas, que son básicamente el grupo de intervención y rescate, el grupo antiexplosivo y por supuesto la dirección de inteligencia, para tomar las primeras acciones de investigación. Y como ya pues lo ha dicho Andrea, el propio ministro del Interior ha informado de la detención de algunos de ellos. Evidentemente esto es una noticia en desarrollo porque ha sucedido hace muy pocas horas en Esmeraldas. Recordemos que la parroquia Esmeraldas, del cantón Esmeraldas, de la misma provincia, está con toque de queda, además del estado de excepción, y es una de las ciudades donde el crimen organizado, pero sobre todo las muertes violentas, han sido una constante las últimas semanas. Por el momento no hay un reporte oficial de víctimas o heridos, todavía no se conoce si es que hay personas que han fallecido. Sin embargo, el miércoles al mediodía, a plena luz del día también, fue asesinado un ex fiscal, su nombre es Juan Neira, que es ex fiscal del Cantón San Lorenzo, que es cercano a Esmeraldas. Él estaba yendo a la gobernación de la provincia y en ese momento sicarios aparecieron, lo asesinaron frente a las personas que se encontraban en pleno centro comercial también de Esmeraldas, una zona bastante populosa. Ahí fue asesinado. Se desconoce si esta muerte violenta tiene relación con lo que está sucediendo. Más parecería que es por lo que ha dicho el ministro del Interior, esta serie de allanamientos y de operativos para detener a los diferentes miembros de las bandas delictivas que operan en Esmeraldas. Recordemos que en esa provincia los Tiguerones, que es una de las organizaciones narcodelictivas, tiene bastante fuerza, tiene un contingente bastante grande, incluso en las cárceles la mayoría son miembros de esta organización, que curiosamente los Tiguerones hace 3 días dijeron que estaban dispuestos o con la voluntad de una pacificación, de iniciar el proceso de paz entre las bandas. Hoy se registra este lamentable hecho, que por el momento, reiteramos, no hay víctimas mortales confirmadas. Cuando podamos hablar con el general Alain Luna, le consultaremos cuál es el estado efectivamente de esta ciudad, donde el toque de queda a Byron pues no se cumplió como se lo debería, ¿no? Y además, doctor, hay que recordar a la gente que este es el segundo ex fiscal que es asesinado en este año, precisamente en la provincia de Esmeraldas. En abril también, en febrero de este año también fue asesinado un abogado relacionado precisamente a algunos casos que tienen que ver con narcotráfico, además de los asesinatos que también hubo de algunas bandas delictivas en esa provincia. Como tú decías, Lautaro, ahora en la entrevista preguntaremos también qué ha ocurrido con este estado de excepción, que recordemos hace días ya está vigente, no solo en esta provincia, sino también en parroquias del Guayas y Manabí, además de que recordemos que hay un toque de queda a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana más o menos, y el incidente que nosotros estábamos viendo en imágenes ocurrió aproximadamente a las 12 de la noche. Bueno, y ayer, el día de ayer, ya se hizo un corte de la policía y del registro de los operativos que se han realizado por este estado de excepción. Y con corte al día de ayer hay 70.090 operativos según la Policía Nacional. Hay además varios vehículos y motos retenidos, 597 en total, armas de fuego decomisadas, 191. Y además, las personas retenidas, 1.542. Nosotros tenemos una nota para que ustedes vean los operativos que también se han realizado en estas provincias. Veamos.
Hasta este 18 de mayo se han realizado 70.090 operativos con 9.000 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por el estado de excepción que rige en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas. El resultado ha sido el decomiso de 191 armas, 1.542 personas detenidas, 3.000 kilogramos de droga incautada y 597 vehículos y motos recuperados. Los operativos en vía se han realizado a 608.856 vehículos. Verificar si las personas tienen alguna causa pendiente para que puedan ser trasladadas ante la autoridad competente, o también verificar que los vehículos no sean robados. El estado de excepción, que inició el pasado 29 de abril, tiene una vigencia de 60 días, es decir, hasta el próximo 28 de junio. Manuela Bedón, Noticias 7. Hay un detalle muy importante y lo que dijo el ministro de que hay 6 sujetos relacionados con fines de formación paramilitar. Bueno, Esmeraldas, que es una provincia fronteriza, está cercana a Colombia, donde todos conocemos que ahí existen grupos paramilitares, la guerrilla también en su momento, y este tipo de organizaciones que tienen nexos con los narcotraficantes, lo que hacen es formar una especie de ejércitos ilegales, y así es como nació, por ejemplo, la disidencia de alias Guacho, que operaba en el norte de Esmeraldas, y estos grupos tanto generan lo que es el sicariato, también están dedicados obviamente con el tráfico de drogas, pero también la extorsión a las personas que trabajan, que laboran, los campesinos, los agricultores. Entonces es preocupante esto que sucede, pero es una realidad que pasa en Esmeraldas, que sobre todo en la zona de San Lorenzo es un cantón bastante conflictivo, donde hay muchos paramilitares, donde ingresa bastante dinero ilegal, y lo que hacen es tanto las drogas como el armamento ilegal. Y recordemos que en la zona fronteriza, incluso, aunque no está relacionado directamente, pero hace muy pocos días hubo un intento de ataque a un campamento militar, a una base militar, esto en la provincia de Sucumbíos, pero que está relacionado porque son estos grupos delictivos que están operando en nuestro país. A propósito de lo que comenta Lautaro, allí en esa zona opera del lado colombiano todavía una facción del denominado Frente Oliver Sinister, el de Guacho, que era el que pertenece a Guacho. Hay una fracción, según la inteligencia colombiana, que lo comentan en algunos medios de comunicación de ese país, todavía opera en esa zona de Mataje con Limones, que es el límite con Tumaco, que es el primer pueblo o poblado del sur de Colombia, el departamento de Nariño, un departamento súper conflictivo, de muchísima inseguridad y temas. De hecho, el paro armado que se realizó en Colombia hace pocos días también incluía el sur de Nariño. De allí la relación con estas bandas narcolectivas que, como bien ha dicho la autoridad nacional, tienen relación porque es un crimen internacional que no ve fronteras en este caso, ¿no? 7 de la mañana con 12 minutos. Gracias por sintonizarnos en Ecuador TV, y les estábamos diciendo, amigos, que estamos comentando sobre los incidentes que se reportaron el día de ayer en Esmeraldas, en ese cantón. Se reporta sobre 2 vehículos incendiados, pero también sobre una balacera que se produjo aproximadamente a las 12 del mediodía. Nosotros estamos pendientes incluso de tener una entrevista con el general Luna para poderles dar más detalles de lo que ocurrió en Esmeraldas, Vero. Y sobre todo, compañeros, que la Policía Nacional se encargue de realizar las investigaciones pertinentes para poder establecer cuáles son los nexos directos entre este tipo de situaciones y cuáles son precisamente las acciones que se van a dar frente a esta escalada de violencia que nos está realmente preocupando y que está azotando varias provincias del país. Y un dato que no es menor y que es preocupante, se habla mucho de los carteles mexicanos, colombianos que están en el Ecuador, pero ayer dijo el ministro del Interior, Patricio Carrillo, cuando fue a la Asamblea Nacional, que también hay carteles europeos y asiáticos. Recordemos que existe la mafia rusa, la mafia italiana, también hay la mafia de los Balcanes. En cambio, en Asia están los japoneses, el Yakuza, como es muy conocido, la mafia china también. Estas organizaciones tendrían nexos en el Ecuador y estarían reclutando las bandas ecuatorianas, y eso es lo que está provocando la situación que estamos viendo tanto en Esmeraldas como en otras partes del país. Realmente complejo, compañeros. Ahora vamos a cambiar de tema. Les contamos, amigos televidentes, que en 8 días se conocerá si el Tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena ratifica o revierte el habeas corpus que permitió que el ex vicepresidente Jorge Glass salga de la cárcel de Cotopaxi el pasado 10 de abril. La Procuraduría General del Estado solicitó a los magistrados que declaren la nulidad del proceso. A las 9 de la mañana se instaló la audiencia en la Corte Provincial de Santa Elena para revisar la apelación que el SNAI y la Procuraduría General del Estado presentaron al recurso de habeas corpus que permitió que Jorge Glass salga de la cárcel de Cotopaxi el 10 de abril pasado. Previo a la diligencia se reportó una amenaza de bomba en los exteriores del complejo judicial, pero esta fue descartada. Elementos del GIR resguardaron el perímetro de la edificación.
Desde la Fiscalía General del Estado, que asistió virtualmente a la audiencia, se solicitó al tribunal que se deje sin efecto la sentencia y que se deseche la acción de habeas corpus presentada por la accionante en beneficio de Jorge G., al no cumplirse con los presupuestos establecidos en la ley. El que sí acudió presencialmente fue el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, quien solicitó al tribunal que acepte la apelación presentada y además que se declare la nulidad del proceso en primera instancia. La Procuraduría General del Estado debió haber sido citada con la demanda y convocada a la audiencia. El hecho de que no lo fue determina la nulidad de todo el proceso a partir de entonces. El ex vicepresidente Jorge Glass no asistió a la diligencia legal, pero su abogado Eduardo Franco Loor sostuvo que solicitaron al tribunal que ratifique el habeas corpus. No puede haber nulidad en virtud de que la Corte Constitucional ha dicho que las entidades que son de derecho público actúan subsidiariamente. Más de 30 testigos solicitaron su presencia en la audiencia, entre ellos la Embajada Federal de Alemania en Ecuador, ya que a través de un comunicado se informó que el ex vicepresidente tiene nacionalidad alemana y se le proporciona asistencia consular. Tras escuchar las partes procesales, la Secretaría del Tribunal informó que los jueces tienen 8 días para emitir una decisión que podría estar en 3 escenarios. Uno es ratificar el habeas corpus con el que Glass seguiría su proceso en libertad. Un segundo que podría revocar parcialmente el habeas corpus, por lo que se le podrían conceder medidas alternativas como cambio de centros carcelarios, asistencia médica o similares. Y un tercero, en donde el tribunal acepte la apelación y revoque definitivamente el habeas corpus, con el que Glass volvería a la cárcel de Latacunga. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, según la normativa constitucional y que tiene que ver con estos temas penitenciarios, la Corte Provincial de Santa Elena tiene un plazo máximo de 8 días para dar a conocer su dictamen. Puede ser un fallo abstentivo o a favor de revocar el habeas corpus, pero como son 3 jueces, puede ser unánime los 3 o 2 de 1. Habría que ver cuál de los magistrados se opone, evidentemente con las razones y justificativos jurisdiccionales del caso. Así es, hay 3 opciones y esto se va a tener que analizar en 8 días. La primera es ratificar el habeas corpus, es decir, que el ex vicepresidente podrá seguir con estas medidas cautelares, que es la presentación una vez al mes ahí en Santa Elena, y también pues la prohibición de salida del país. Esa sería una de las opciones. La siguiente es revocar el habeas corpus, es decir, que el ex vicepresidente tendría que volver al centro carcelario en Cotopaxi. Y una tercera, que sería que se acepte parcialmente este habeas corpus, en donde el ex vicepresidente podría cambiarse de centro carcelario o podría incluso ir a un hospital para que se le dé atención, puesto que esto era lo que alegaba la defensa de él, que tenía malos tratos dentro del centro penitenciario, o incluso podrían dársele otras atenciones de salud dentro de Cotopaxi, Lauta. Durante este proceso, esos 8 días que hay que esperar, Jorge Glass puede permanecer con prelibertad, es decir, en su casa en Guayaquil, puede movilizarse tranquilamente por todo el país. Recordamos una vez más que las sentencias a Jorge Glass son 2 por casos de corrupción, la de Odebrecht, que son 6 años por el delito de cohecho, y la de casos sobornos 2012-2016, que es asociación ilícita, 8 años, en los que también fue sentenciado y procesado el expresidente Rafael Correa, con quien Jorge Glass fue su binomio, fueron la dupla que ganó las elecciones de 2013 hasta 2017, cuando Glass fue vicepresidente de Lenín Moreno, y en ese año, en octubre, tuvo este juicio que empezó la sentencia. Jorge Glass tuvo una prisión preventiva mientras se desarrollaba toda la audiencia, tuvo que abandonar su cargo y finalmente, pues desde 2017 estuvo detenido y cumpliendo sentencia. Son más de casi ya 5 años, todavía le quedan 3 años más para cumplir los 8 de asociación ilícita. Ahora, hay una situación que ha llamado muchísimo la atención, y es que el ex vicepresidente Jorge Glass
solicitó, o fue alguna situación reciente, la nacionalidad alemana. Y en este caso se le ha concedido tal nacionalidad. ¿Qué es lo que esto representa, Lautaro? Porque de alguna manera podría también haber ahí alguna intervención internacional de protección frente a esta situación. ¿Y por qué razones o causas se le concedieron precisamente la nacionalidad alemana al ex vicepresidente? Bueno, pero te cuento a ti, a los amigos televidentes y radioescuchas, que el abuelo paterno de Jorge Glass, apellido Glass evidentemente, fue un alemán judío que en la época de la Segunda Guerra Mundial vino al Ecuador escapando del nazismo, llegó acá, hizo su vida en Guayaquil, tuvo a Jorge Glass viejo, que es el padre de Jorge Glass, quien por cierto falleció hace algunos meses. Entonces Glass pudo acceder a esta nacionalidad alemana y tiene el pasaporte alemán desde hace ya algunos años, según lo ha confirmado la propia embajada alemana en el Ecuador. ¿Esto qué es lo que le permite? Que Glass tenga el pasaporte de la Comunidad Europea, él puede entrar a Europa tranquilamente como un ciudadano más y los demás beneficios que tienen los ciudadanos europeos. Esto es porque cuando usted tiene la ascendencia de alemana o española o de algún otro país de Europa, hasta 3 o 4 generaciones por debajo pueden acceder a esta nacionalidad. Entonces, en el caso de Jorge Glass, ¿qué es lo que implica? Que la embajada está observando, según sus palabras, observando todo el proceso. Sin embargo, eso no implica que Jorge Glass pueda, digamos que, acceder a una especie de asilo, porque Jorge Glass ha sido sancionado, sentenciado, procesado como ecuatoriano por delitos cometidos en el Ecuador. No creo, Lautaro, que esa figura se aplique, porque ya se hubiera aplicado. No, no es imposible. Hace más de 4 años que está en esta situación jurídica y hace 4 años los abogados defensores ya hubieran planteado ese recurso extraordinario y no lo han hecho. Sí, es indudable que no sirve de nada judicialmente. Hay que recordar también que en el caso Singue, Jorge Glass también tiene otra sentencia que está también apelada, son también 8 años de prisión conjuntamente con otros procesados. Entonces el señor Glass todavía tiene algunas cuentas ante la justicia, compañero. Y es importante eso porque en 2017 él contó públicamente que era alemán. Y en 2017 ya se empezó todo el proceso por el caso de Brecht. Así es reciente que hay este pronunciamiento de la embajada alemana sobre que está observando el proceso que se está llevando a cabo con el ex vicepresidente Jorge Glass. Pero como ustedes lo han dicho, ahora actualmente Jorge Glass tiene vigente o está en vigencia 2 sentencias, una por 8 años y otra por 6. ¿Y por qué? Lo repito nuevamente, es porque hay también la intención del abogado defensor de que esta pena se reduzca, es decir, que la de 8 años absorba la de 6 años y que se pueda también dar un beneficio penitenciario para que por buen comportamiento, etcétera, se rebaje la pena al 50%. Es decir, que podría ya salir de la cárcel si es que se da paso a este pedido de la defensa de Jorge Glass. Vero. Muy bien, nosotros entonces estaremos informando, amigos televidentes, acerca de cuál es el desenlace de esta historia realmente interesante, por no decirlo menos. Vamos entonces a hacer una pausa enseguida y ya regresamos con buenas noticias. Después tendremos nuestro segmento deportivo y a propósito, nuestro compatriota Richard Carapaz pues está haciendo de las suyas en el Giro de Italia, ya está segundo en la competencia. Esto realmente nos llena de muchísimo orgullo y alegría, pero los detalles más adelante. Hacemos una pausa. Dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este jueves, las placas terminadas en 7 y 8 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. 7:25 de la mañana, como lo habíamos anunciado, vamos a contactar telefónicamente hasta tener una conexión telemática completa con el señor general de la Policía Nacional, Alain Luna, es director de investigaciones. General Luna, muchas gracias por darnos a esta hora una entrevista. Sabemos que están trabajando ustedes desde toda la madrugada. Lo primero que queremos preguntarle, señor general, es si efectivamente ya se conoce algunos detalles de estos 2 vehículos que han sido incendiados en Esmeraldas. Primero, si es que efectivamente fueron objeto de una bomba o fue incendiado y si efectivamente se encontraban en zonas donde rige el toque de queda. Buenos días, general. Parece que todavía no lo tenemos. Señor general Alain Luna, no sé si me puede escuchar.
Estamos intentando conectar con el general Alain Luna, director de investigaciones de la Policía Nacional, a propósito de este incidente de la madrugada. Parece que ahí ya lo tengo en... Señor general Alain Luna, ¿me escucha? Sí, buenos días. Gracias, general. Bueno, muy gentil. Voy a repetir el planteamiento. Esta madrugada lo tengo y lo veo muy bien. Gracias. Esta madrugada ha habido estas explosiones en el centro de Esmeraldas. Son 2 vehículos, uno de ellos taxi. Lo que queremos saber es si efectivamente fueron explosiones debido a bombas y si ya se tiene algún resultado en cuanto a las investigaciones preliminares. Gracias, buenos días. De lo que se tiene ya totalmente aclarado es de que estas explosiones que se suscitaron en horas de la noche de ayer y madrugada se ejecutaron prácticamente en el mismo periodo de tiempo, muy simultáneas, muy seguidas, y utilizan lo que es el gas licuado de petróleo. De lo que se ha inspeccionado hasta ahora, el mecanismo utilizado es obviamente el confinamiento del gas para que a través de alguna chispa de encendido se produzca la explosión y la incineración correspondiente del vehículo. No ha existido víctimas ni contra una persona determinada, ni víctimas colaterales. Pero esto generó inmediatamente el accionar de la policía. Esto es importante. La policía reacciona inmediatamente. Y producto de esta acción articulada entre todos los servicios de la policía, tenemos hasta el momento 5 personas aprehendidas, 3 armas de fuego tipo pistola, 1 arma de fuego artesanal, 4 alimentadoras, 2 dispositivos explosivos improvisados, uno de ellos dejado en el vehículo en el que pretendían huir los delincuentes y que le dejan armado de tal manera que se constituya en un artefacto sorpresa, es decir, que con el accionar del servidor policial o de cualquier ciudadano que hubiera tomado ese objeto, se producía inmediatamente una explosión que hubiera quitado víctimas y hubiera causado daños colaterales. Dejan este vehículo con este artefacto explosivo y se refugian en un inmueble. Parte de nuestros servidores policiales desactivan y controlan ese artefacto explosivo y el otro personal policial ingresa a este inmueble y procede a la aprehensión de estos ciudadanos. Aparte de lo que le estoy comentando, tenemos 2 vehículos que han sido decomisados. Uno de ellos presenta denuncia por robo, 2 motocicletas con adulteraciones del sistema alfanumérico y tenemos varios cartuchos calibre 12, calibre 16, 67 cartuchos calibre 5.56, varios de 38 y 113 cartuchos de munición 9 milímetros. También estamos orientando la investigación hacia otro hecho que se suscita mientras nosotros realizábamos las investigaciones, y es que un vehículo se percata de la presencia de policía y dispara en contra de la policía. Esto se produce un cruce de fuego y estos individuos logran abandonar el vehículo y escabullirse entre maleza y región propicia para su vida, pero sospechamos que al menos están heridos y estamos ya haciendo las ubicaciones correspondientes para localizarlos. General, buenos días. Le saluda Andrea Orbe. Usted nos ha dicho que posiblemente estos antisociales estarían heridos. Tal vez se registran más personas heridas de este enfrentamiento o esta balacera. ¿Es la que escuchan entonces los ciudadanos de Esmeraldas? Y por último quisiera preguntarle también, general, si esto tal vez tendría que ver con el hecho delictivo que se suscitó en la tarde cuando asesinan a un fiscal, a un exfiscal de ahí, de la provincia, general. Buenos días. Bueno, nosotros no descartamos ninguna posibilidad o probabilidad de hechos conexos, ¿sí? No descartamos de eso. Y por eso es importante señalar que toda la acción policial estaba debidamente articulada y que si bien estuvimos en la orientación del esfuerzo de búsqueda para lo que corresponde a la muerte del abogado y exfiscal, pues no significaba que íbamos también a ser sorprendidos con eventos
delincuenciales de carácter inclusive hasta terrorista. No descartamos que pueda existir más personas heridas. Inicialmente sabemos que fueron 2 los individuos que posiblemente están heridos del grupo de maleantes y delincuentes que se enfrentaron a la policía precisamente cuando estábamos buscando, haciendo operativos para localizar a quienes causaron estas detonaciones en los vehículos. General Luna, muy buenos días. Y frente a los indicios de responsabilidad en cuanto a los perpetradores de estos hechos, ¿la policía ha tenido ya alguna investigación que nos pueda dar alguna luz frente a quienes estarían involucrados en estos actos delictivos? Bien, si bien hay los indicios y las orientaciones, una de las posiciones que luego las tengo personalmente es el que no debemos nosotros incrementar el temor y hacer propaganda a estos grupos delincuenciales, porque de eso es lo que se alimentan. Ellos precisamente pretenden a través de estas acciones el marketing para hacerles crecer no en popularidad, sino en ser identificados como una organización fuerte que pretende causar daño, que pretende lesionar y destruir a las instituciones del Estado. Nosotros no vamos a estar en esa línea, son delincuentes, no les damos calificativos ninguno a ese grupo delincuencial, simplemente son delincuentes que han sido al momento detenidos algunos, identificados, serán puestos a órdenes de autoridad competente y la acertada orientación investigativa que dirija la Fiscalía General del Estado podrá llevarnos a poder descubrir más integrantes, más hechos que hayan participado y pues que cumplan con la penalidad por atentar contra la libertad y la vida de los ciudadanos ecuatorianos. General, buenos días. 2 preguntas. La primera, ¿han reforzado la seguridad y los controles en la cárcel de Esmeraldas para evitar un posible amotinamiento por esto que ha sucedido en horas de la madrugada? Y en segundo, el ministro habló sobre también la detención de posibles personas vinculadas con grupos paramilitares. ¿Está relacionado o es un caso totalmente aparte? Bueno, inicialmente son aparte, ¿no? Las investigaciones determinarán si tienen algún nexo. Yo no voy a hacer el análisis, eso lo hará posterior el señor ministro, el mando institucional, dará a conocer a la ciudadanía el operativo en curso que está todavía desarrollándose, que tiene que ver con la característica que usted me manifiesta. ¿Y sobre la cárcel? No, sobre lo que usted me indica de esta organización de carácter político con tendencia ideológica. En cuanto a lo que es ya el Centro de Rehabilitación Social, todos los centros de rehabilitación social están en alerta, no solo el de Esmeraldas, sino todos a nivel país, pues este tipo de acciones y este tipo de mensajes que pretenden dar de temor y de violencia pueden transformarse en amotinamientos o en enfrentamientos al interior de los centros de rehabilitación social. General, una última consulta. Al estar en toque de queda la parroquia Esmeraldas de la capital provincial, se supone que nadie puede estar en las calles porque eso es un toque de queda. ¿Cómo se organiza el patrullaje de policía y Fuerzas Armadas para evitar o detener a quien esté infringiendo el toque de queda? ¿Y cómo, por ejemplo, estos delincuentes pueden haber actuado? No sé si hay ya una hipótesis de esto. Bueno, tenemos que distinguir 2 aspectos. Lo que es el estado de emergencia y lo que es el toque de queda, ¿sí? Entonces, la provincia está en estado de emergencia, pero solo... La parroquia. Parece que tuvimos un corte en la conexión con el señor general Alain Luna, director de inteligencia, de investigación de la Policía Nacional, pero creo, chicos, que ha quedado demasiado claro. Sí. 2 detenidos, 2 heridos, un enfrentamiento. Efectivamente han sido coches bombas con GLP, con gas licuado de petróleo, y han estado detonadas, o mejor dicho, instaladas para causar el mayor daño posible al momento que un grupo de explosivos o cualquier ciudadano intente desarmar esto, pues explotar con todo lo que eso representa. Grave el tema, pero hemos tenido esta última hora. Es momento de hacer una pausa, 7:36. Les recordamos que
dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este jueves, las placas terminadas en 7 y 8 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. Con 38 de la mañana continuamos con nuestra agenda informativa, como lo habíamos anunciado. Está con nosotros ya en segundos Arturo Torres, periodista de investigación del portal Código Vidrio, un portal de investigaciones que envió un video, publicó un video el pasado día martes a propósito de una reunión que sí se había dado entre el ex vicepresidente Jorge Glass y el entonces director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, José Luis Cortázar, que además fue hombre de confianza del expresidente Rafael Correa. En ese primer diálogo, en ese primer video, se recoge una conversación a propósito de la prohibición que había de la venta de combustible en el oriente, sobre todo en las fronteras, frontera sur y frontera norte, por un tema de contrabando, y Cortázar hace la consulta sobre si puede o no venderle más, y el señor Glass dice que por un tema político estaban perdiendo las elecciones, o por lo menos tenían la presunción. Allí había efectivamente pues esa decisión que el ex vicepresidente Jorge Glass lo anuncia y le dice que sí, que permita la venta y también de explosivos al sector minero. Vamos a ver primero un video de 2 minutos que es parte de este gran video, es un extracto completo, pero por temas de edición lo hemos cortado. Vamos a escuchar esta primera parte y luego vamos a ir con el diálogo con nuestro colega y periodista Arturo Torres. Cuando el presidente me llamó, tú estabas ahí cuando me llamó, no me llamó a preguntarme nada, perdón. Me llamó a decirme, esto, así no. Y el tema es que en el tono que él me dijo y de la forma, yo no tuve chance de preguntarle nada. No, te da una orden. Sí, lo malo es que la orden para mí no, o sea, para mí estuvo muy clara, pero yo entendí otra cosa de lo que me estaba diciendo el presidente. Tal es así que cuando el presidente me dijo que primero me dijo que había una escasez de combustible en Sucumbíos y Arellana y no es verdad, pues no ha habido ninguna escasez. Lo que sí puede pasar en Sucumbíos y Marellana es que como ellos se abastecen del terminal Chuchufindi, que tú me imagino que debes conocer, el terminal Chuchufindi no es como decir el Beaterio, pues. Mira, es un tema de queja de la gente. Hay escasez, no es porque falte producto, es porque hay acaparamiento, como siempre ha habido, ¿no, verdad? Sabemos que hay problemas, ahora entendemos la queja de estos pequeños que compran las canecas, que un bolsón se le ocurrió ser más creativo que lo que debía, no, y lo que tenemos que hacer es relajar las reglas hasta después. Pero verás, el presidente me dijo, elimina las restricciones, y yo qué hice, eliminé las restricciones, pero eliminé las restricciones para los carros, o sea, en frontera los vehículos solo pueden cargar hasta $10, podían, porque ahora ya les quité todo, pueden cargar lo que quieran. Y eso va a traer un problema grave, eso, pero eso por 20 días. Sí, lo que pasa es que después volverlo a poner va a haber un problema. Volverlo a poner y ya, pues, hermano. Sí, ya. Bueno, pero yo eliminé eso. Entonces, ayer me llama la ministra Betitola y me dice, ya te dijo el presidente que elimine las restricciones, ¿por qué no has eliminado? ¿Cómo que no? Si ya eliminé, ya no hay ninguna restricción. Dice, no, pero si aquí todavía la gente me dice que eso es mentira. Yo ya, donde alguien no haya eliminado, lo voto ahorita. Me dice, no, mira que la gente va a las gasolineras a comprar un galón, 2 galones, no le quieren vender. ¿Un galón? ¿Y qué carro va a comprar un galón? Sí, claro. Me dicen, no los carros, las personas que van a comprar en canecas. Claro, los agricultores. Ya, pero es que eso no fue lo que yo entendí, pues yo entendí que se referían a los carros. Ya, entonces ahí me metí a ver el tema de las canecas y ya, ahorita lo que hicimos fue, sucumbidos porque este director mío hizo esa cagada, estaba diferente al resto del país. Ahorita lo que yo hice es ponerlo igual que el resto del país. O sea, en toda la zona de frontera, en todo el país, se puede comprar hasta 2 galones sin ningún permiso. Y en Sucumbíos también desde hoy, ¿sí? Y en el resto del país, que no es frontera, se puede comprar hasta 5 galones. Sí. Ya. ¿Ahí está bien o quieren que más les hable? Mira, veamos qué pasa. Bueno, está con nosotros el periodista Arturo Torres. Es director de Código Vidrio, que es un portal de investigación. Arturo, bueno, esto, dejarlas claras, esto que
todos los comentaban, pero que ahora parece ser una realidad, ¿no? Esta presión política que hacían, sea el presidente Correa o el vicepresidente Glass, entonces en este caso el director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. Esto se da en un contexto particular del 2014. ¿Cómo llegas tú a tener ese video? Bueno, básicamente nosotros hace más o menos 3 meses veníamos siguiendo un poco el proceso de cómo evolucionaba el tema de Jorge Glass por las alertas que se daban en la cárcel. Y en medio de eso pudimos tener información de una fuente que, preocupada por lo que estaba pasando, porque no se conocían cosas que habían ocurrido desde el año 2012, tenía información relevante sobre el tema, un video relevante sobre estas reuniones. Y ahí empezamos estos contactos con una fuente bastante confiable, porque confirmamos quién era la fuente, o sea, su credibilidad, si no era una persona interesada que nos quería filtrar un material que podría estar trucado. Luego verificamos qué tipo de video era, si estaba bien, no estaba trucado, estaba completo el video y bien. Entonces, en esas circunstancias es que precisamente empezamos a procesar la información y empieza la coyuntura del habeas corpus. Y la verdad, nosotros estábamos procesando para tener ese video luego, porque es grande, ¿no es cierto? Y tiene ¿Cuánto dura? Dura más de 40 minutos, por lo menos toda la conversación, porque se abordan algunos temas. Pero ya en medio de la coyuntura es que nosotros empezamos a trabajar sobre temas que consideramos relevantes, y esos son los que hemos publicado. Y ahí es cuando aparecen estos temas sobre básicamente el contexto que eran las elecciones de febrero del 2014, porque este video fue grabado el 5 de febrero a las 10:30 de la noche en la vicepresidencia. Glass acababa de llegar de una reunión. Y si me permites, Arturo, claro, nosotros tenemos precisamente justo esta parte de cómo estaba el ex vicepresidente Jorge Glass. Lo que tú dices, era 2014, se acercaban las seccionales y precisamente podemos ver un cachito del video que demuestra pues en qué contexto se desarrollaba esta reunión. Veamos. Segundo, no, estoy pidiendo hasta que abran la venta hasta explosivo para los mineros, porque estoy perdiendo la Amazonía. Y estoy perdiendo en Sucumbío, puedo perder la prefectura. Nora, nuestro alcalde le daba 2-1 al contendor, ahora está a 3 puntos de diferencia. ¿En Sucumbío? En Lago Agrio. O sea, nos están cagando. Muy bien, Arturo, y también nos surge la duda. Tú nos dices que se tenía ya la investigación de hace 3 meses aproximadamente, pero este video sale justo un día antes de que se analizara el habeas corpus. ¿Por qué medir también estos tiempos? ¿Por qué esta decisión de sacarlo justo un día antes de que iniciara la audiencia del ex vicepresidente para analizar este habeas corpus? Bueno, íbamos a publicar el video antes, pero no teníamos cómo ubicar a Cortázar, a José Luis Cortázar. Insistimos y por eso esperamos varios días hasta que nos responda, ¿no es cierto? Y bueno, no teníamos respuesta de Cortázar. Nosotros ya teníamos toda la información, la contextualización del hecho, la verificación de que el video era relevante, y precisamente estimamos ya editorialmente que era el momento de sacar el video. O sea, está en medio muchos temas de interés público. Y no, bueno, se ha hablado de un cálculo político. Básicamente los periodistas publicamos cuando tenemos todos los procesos cubiertos y verificados. Y este fue el caso de la oportunidad, además coyuntural, de poder divulgar esta información. En buena hora tú te refieres también a que se buscó también la parte de Cortázar, y el día de ayer ha salido un extracto con una nueva cuenta creada por él, precisamente diciendo que el video está trucado, que está, digamos, editado, sí. Arturo. Sí, él menciona que está manipulado y que básicamente que nunca le dieron ninguna orden, lo cual es totalmente contradictorio con lo que él menciona y Glass menciona. O sea, los periodistas no vamos a trucar un video, no vamos a falsear una voz, eso es un delito. Los periodistas no cometemos delitos. Los periodistas, cuando podemos y lo confirmamos, los denunciamos. En este caso, quien sí puede haber cometido un delito es Cortázar, porque él tenía esta información y él admite que grabó el video, ojo. Claro. Él grabó el video sin consentimiento. Y Arturo, justamente eso te quería preguntar, porque la gente, para que lo tenga claro, Cortázar no les entrega a ustedes el video, esto es una fuente aparte, sí. Pero esa fuente les explica
¿Por qué Cortázar grabó o cuáles eran sus intenciones de haber filmado a Jorge Glass en este ambiente íntimo hablando sobre temas de coyuntura? Precisamente él no tiene o sea, él tuvo una actitud ambivalente. Al inicio empieza a investigar desde la agencia de regulación con una comisión de técnicos que le dicen que la fórmula para calcular el precio del petróleo, del barril de petróleo, estaba mal. Cuando se entregaron en el 2012 varios campos petroleros del gobierno de Rafael Correa, y ahí es que empieza todo esto. Entonces, por eso es que él va donde Glass ese día para decirle, mira, estoy investigando esto, y Glass le pone y le dice, ¿sabe qué? No te metas aquí, porque este tema es un tema que nosotros hemos tratado y tú más bien mantente al margen, ¿no es cierto? Y él eso es lo que hace. Esa es un poco la situación de cómo fue evolucionando el tema. ¿Cortázar tendrá más videos, Arturo? Sí, es que el patrón es que él grababa todo. Absolutamente todas las reuniones así, con autoridades, no sé con qué fin. Ese era nuestro propósito cuando le buscábamos para ubicarle. O sea, ¿por qué grababa? Claro. Y si grababa, y evidentemente ahí pueden haber hechos de corrupción o posibles delitos, ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué no usó esos? Porque él está admitiendo ayer en redes sociales que el video lo hizo él. ¿Cómo es que grabó y no denunció como autoridad de control ante la fiscalía, por ejemplo? Y ahora sí sale luego de que nosotros hemos divulgado los videos. Arturo, solo para contextualizar, para quienes no saben, el señor José Luis Cortázar es un hombre muy cercano a Rafael Correa, fue su amigo íntimo de la infancia en el Colegio San José de la Salle, eran miembros del grupo de Boy Scouts, hay fotos del señor Correa y el señor Cortázar, muy chico, de 2 años, donde estaba en el grupo de Scouts. Pero además el señor Cortázar fue miembro de la Marina y trabajaba en la Dirección de Inteligencia de la Marina hasta que se retiró, y luego fue el jefe de seguridad del señor Correa en la campaña electoral, y luego tuvo, entre algunas funciones, secretario anticorrupción, si no me equivoco. Justamente eso. Entonces, ese es el contexto de que el señor Cortázar... ¿Por qué graba? Pues bien, para los que saben y están en la actividad militar, quienes han estado en estas direcciones de inteligencia siempre tienen esa manía de grabar sus cosas por seguridad. Los expertos en estos temas podrán sacar las conclusiones. Pero claro, el tema, Arturo, y aquí va la siguiente pregunta. Tú decías que vas a colaborar con la Fiscalía en el caso de que la Fiscalía inicie una acción de vendetta pública, en este caso, al ser la autoridad competente, que imagino lo va a hacer, o por lo menos esperamos. ¿Qué delito, o mejor dicho, cómo podría aportar este video o las partes del video que considere la autoridad que son meritorias para investigar algún presunto delito? Bueno, yo estimo que las autoridades serán las que definan, pero de los indicios que se ven en los videos, ahí puede haber un abuso de fondos públicos, porque básicamente se toman decisiones para beneficiar a un partido político, diciéndole al director de la Agencia de Regulación y Control que amplíe los cupos de la gasolina, ¿no es cierto?, en la frontera, que estaban cerrados. Claro. Y él mismo dice que una cosa hice por escrito, pero les abrí mucho más el cupo. Ojo, él lo dice. Y Glass habla de abrimos la venta de los explosivos. Eso también está regulado. Ahí hay violaciones, posibles violaciones legales, porque hablamos del sector fronterizo. Él habla de sucumbíos, donde todo el tema de la minería ilegal, que ahora estamos viviendo también en Napo y Orellana, que 2 años antes se vivió en Esmeraldas, ¿no es cierto?, cuando fueron todas estas retroexcavadoras para hacer estos operativos que les hicieron estallar a los motores y todo eso. Ellos estaban conscientes del tema de la minería ilegal y, sin embargo, por motivos clientelares, porque estaban perdiendo en las elecciones, como también se señala en el video, abren todo, son capaces de difundir y de obtener muchos más votos, porque sabían que estaban, que llegó la caída de Alianza País en ese momento en las seccionales, cuando perdieron en prácticamente todo el país. Entonces, hay un motivo particular para beneficiar al partido de gobierno utilizando fondos públicos o recursos públicos, porque esas decisiones implicaban también problemas para la seguridad incluso del Estado. Ahora, Arturo, se habla mucho de que Cortázar rompe el silencio por ciertas presiones que puede haber recibido. En el caso de ustedes, hay un ataque de trolls, evidentemente, que dicen que el video fue trucado, tú ya lo has aclarado, pero ¿has recibido amenazas o incluso alguna llamada, por ejemplo, de Jorge Glass? No he recibido ninguna llamada. Yo la verdad tengo preocupación porque hay personas que han empezado a ser seguidas.
vinculadas y que estuvieron trabajando en esa época con Cortázar, de lo que yo conozco. Porque he estado cerca del proceso, como decía, en la verificación y todo eso. Entonces, me parece que por ahí hay que estar atentos, ¿no es cierto?, sobre cuáles pueden ser las consecuencias, porque básicamente todo lo que se hizo en este periodo, se persiguió a mucha gente que hacía bien su trabajo en la Agencia de Regulación y Control, en Petroecuador y Petroamazonas, quienes no se alineaban a las políticas, porque era un proyecto político, no un proyecto estatal ni gubernamental, y esto también queda claro. Lo dicen ellos, ¿no? Entonces todo se somete a esa lógica, arreglar todo por la política y no por la legalidad. Esa gente que quedó expuesta, ¿no es cierto?, que están sospechando que pudo haber filtrado, ya han empezado a hacer ciertos seguimientos de lo que yo conozco, ¿no es cierto? Y me parece que eso sí quisiera yo alertar a las autoridades para que estén pendientes, ¿no es cierto?, de posible, ya vemos el entorno de inseguridad que estamos viviendo, y eso sí creo que es lo primordial, garantizar la seguridad de las personas que colaboran con información y que pueden estar expuestas de ese periodo en la Agencia de Regulación y Control. 7 de la mañana con 54 minutos nos encontramos conversando con Arturo Torres sobre esta investigación que ha revelado algunos hechos que sucedieron en 2014, Arturo, y quisiera preguntarte si además de los extractos que hemos visto y que se han revelado en estos 2 días, hay más. ¿El video cuánto tiempo tiene también? Bueno, básicamente sí hay mucho más material, pero nosotros igual lo estamos procesando, ¿no es cierto? Estamos igual recopilando mucha más información, porque no es solamente una reunión, son varias reuniones, no solamente con Glass, con otros funcionarios, ¿no es cierto?, del Estado, que se habla alrededor de los mismos temas, y siguiendo los mismos procedimientos, nosotros vamos a continuar trabajando en ese sentido, y yo sí quiero puntualizar, básicamente el trabajo del periodista, del mensajero, es difundir información de interés público. Nosotros no, me parece risible que del otro lado, en lugar de investigar, también la bancada UNES debería sumarse a esta investigación. ¿No es cierto? Se abrió una investigación en la Asamblea. Claro. Yo les pido que se sumen a esta investigación para confirmar o descartar lo que ha pasado. Arturo, finalmente en el segundo video que publicaste ayer, Glass le dice no dejes nada por escrito porque le puede perjudicar 10 años después del presidente, refiriéndose al tema de los controles por la fórmula esta del cálculo del precio del barril de petróleo. Ahí también podría haber un delito. O sea, evidentemente ahí hay indicios de un posible delito porque cuando le da la alerta y le dice a Cortázar, ahí no les pidas documentos. Ahí no pidas información, la fórmula está bien calculada. Y Cortázar dice, yo creo mis técnicos, no sé si quisiera que mis técnicos no se equivoquen. O sea, los técnicos le dijeron que la fórmula estaba mal. Luego se desaparecieron los documentos, los informes. Pero, de lo que yo ya conozco, Fernando Villavicencio, que en esos momentos seguía esta investigación y fue revelando. Lo mencionan también. Sí, y lo mencionan como agente de la CIA, porque él era el que estaba trabajando muy a fondo sobre esa información. Él tiene varios de esos documentos relacionados con este tema que se desaparecieron. Luego, también Cortázar pasó precisamente por esos otros organismos. Entonces, él básicamente se alineó en esta política de ocultamiento sobre estas prácticas que, como bien dice el ex vicepresidente, le podían acarrear la prisión al presidente de la República. ¿Por qué menciona eso Jorge Glass? Porque sabía que había un delito. Porque, o sea, yo no digo eso si es que estoy de una manera transparente actuando en la función pública. Y que confirma las sospechas que se tenían en esa época. Habla de la refinería del Pacífico también, el acuerdo con los chinos, todo eso confirmado. La contradicción es que ellos tenían un discurso nacionalista de proteger al Estado y todo para el Estado y ellos entregaron la mayor parte de pozos petroleros a las empresas privadas. Y ya vemos por qué. Porque esperaban un rédito concreto. En el video lo que se ve, estamos tratando de negociar la refinería del Pacífico con los chinos. Esto recién empieza, Arturo, así que habrá que ver qué otros elementos. Siempre estamos contra el tiempo, te quiero agradecer, muy gentil. Gracias. Un gusto. Gracias. Arturo Torres, periodista de investigación de Código Vidrio. 7:57, nos vamos a la pausa. Todo por el momento. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta emisión informativa. Recuerden que a las 22 horas en punto tendremos un nuevo encuentro en Noticias 7. Hasta entonces, que disfruten de su día. Compañeros, lo propio para ustedes. Feliz día para todos. Muy buenos fríos días aquí. Gracias.